Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en sus hogares donde estén viendo este video. Para mí es un placer y un honor poder compartir con ustedes hoy una palabra y sé que va a ser de gran bendición para nuestras vidas y para nuestros corazones. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a orar. Señor Padre, gracias Señor por este día, Señor. Hoy ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, Señor. Este mensaje, Señor, lo pongo en tus manos, Señor. Que seas tú hablando, Señor, por medio de mí, Señor, y que no sea yo, Señor. Yo te pido que hables a nuestros corazones, Señor, hoy como lo haces siempre, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy, 25 de diciembre, quiero desearles una feliz Navidad a todos los que están compartiendo ahí con su familia, disfrutando de las vacaciones. Es un tiempo de alegría y de gozo y en verdad que el Señor, que Dios sea el centro siempre de esta Navidad y que siempre podamos sacar un tiempo para hablar de la importancia de lo que es la Navidad. Y hoy, precisamente, 25 de diciembre, me gustaría hablar sobre el sentido de la Navidad. En la vida hay cosas que pierden el sentido o cambia el sentido dependiendo de la circunstancia o de la situación que se vive. Por ejemplo, las mascarillas, los tapabocas o los cubrebocas, ¿verdad? Han existido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo han existido y ciertas personas lo utilizaban, lo compraban para sus trabajos o ciertas cositas, ¿verdad? Sin embargo, cuando entra la pandemia, el COVID-19, como que las mascarillas como que cobraron mucho sentido del que tenían ya anteriormente. Todo el mundo las empezó a comprar porque los médicos era lo que recomendaban, ¿verdad? Para protegernos. Entonces se comercializó a tal punto, ¿verdad? De que habían de diferentes colores, de diferentes materiales, con dibujos, con diferentes diseños. Unas mascarillas protegían más, unas mascarillas protegían menos. La cuestión es que en ese momento de la pandemia, en el auge, cuando estaba entrando, estas mascarillas tenían mucho sentido usarlas. Sin embargo, ahorita que podemos decir que ya la pandemia pasó o que está terminando, ya no está en el auge, como que usar la mascarilla otra vez como que perdió el sentido, ya no tiene tanto sentido usarla, ¿verdad? Cuando vamos ya ahorita al mall, a los moles o cualquier lugar, ya vemos que la mayoría de personas no usan la mascarilla porque ya pasó como el momento, ya pasó el sentido de usarlas, ¿verdad? Asimismo, por ejemplo, los teléfonos públicos. Aquí en Costa Rica, bueno, en los 80 y en los 90, se usaban cuando usted iba a un parque, encontraba 8 o 10 teléfonos públicos, ¿verdad? Porque en ese momento tenía mucho sentido que la gente era la única forma de que las personas se pudieran comunicar con sus familiares cuando estaban afuera, ¿verdad? En el parque, en las plazas, en cualquier, ahí había un teléfono público para que se pudiera comunicar. Sin embargo, entran y empiezan a aparecer los teléfonos celulares, ¿verdad? Que ya todo mundo tiene, inclusive los niños desde pequeños, desde 3 años ya tienen su celular, nacen con el celular en la mano, ¿verdad? Y ya como que el teléfono público como que pierde el sentido, ¿verdad? Ya no tiene tanto sentido tenerlos ahí en los parques porque ya cada quien se puede comunicar por sí solo, entonces empiezan a desaparecer al punto, igual que ya cuesta ver un teléfono público. Yo creo que ya no hay, pero tal vez quizás en zonas rurales o en un parque quizás uno o cosas así, pero ya no tiene tanto sentido tenerlos. Y no sé si me explico con estos ejemplos. Un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, las mascarillas, en algún momento de la historia cobra un sentido muy relevante. Por ejemplo, las mascarillas, pero ese mismo objeto en algún momento, en otro momento de la historia pierde.
el sentido. ¿Por qué? Por las circunstancias que están pasando. Igual los teléfonos públicos, el mismo objeto pierde el sentido o adquiere el sentido dependiendo de lo que se esté viviendo. Y hay cosas como estos ejemplos que pierden el sentido o recobran más sentido y uno quizás no le afecte la vida a uno, uno sigue viviendo normal. Pero hay cosas en la vida que pierden el sentido y sí nos pueden afectar, que son muy importantes. Y este es el ejemplo de la Navidad. La Navidad ha pasado por diferentes etapas a través de su historia y muchos, se le ha dado muchos sentidos. Y yo quiero hablar de recuperar el sentido de la Navidad, porque siempre está esa controversia, y más en el mundo cristiano, ¿verdad? En las iglesias cristianas siempre está la controversia, bueno, que la Navidad es una fiesta pagana, que no está en la Biblia, que eso no es de Dios, que eso es del diablo, que si un cristiano, siempre está la pregunta, si un cristiano debe celebrar la Navidad. Yo que trabajo con los motores de búsqueda en Google, me doy cuenta que si un cristiano debe celebrar la Navidad, es una palabra muy buscada. Y no solo en Costa Rica, sino que en Latinoamérica en general, prácticamente que en el occidente, es una keywords, ¿verdad? Una palabra clave muy buscada, porque siempre está como esa duda y esa controversia, ¿verdad? Entre el cristiano y la Navidad, ¿verdad? Pero cuando usted recupera el sentido y entiende lo que es la Navidad, de verdad que es muy, muy importante. Y entrando ya un poco en materia de la historia de la Navidad, efectivamente la Navidad no está en la Biblia. Y aunque no lo crean, hay personas que obviamente no leen la palabra, pero creen que la Navidad es una festividad bíblica, ¿verdad? Como que está ahí y que nace del cristianismo hasta cierto punto. Y no, no es así. La palabra Navidad no está en la Biblia, no se encuentra. Tampoco es una festividad, ¿verdad? Bíblica, por ejemplo, como la Pascua, que cuando uno lee la palabra se da cuenta que el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo judío celebraba, tenía esas tradiciones y tenía ciertas celebraciones, ¿verdad? Que nosotros conocemos, aunque nosotros no las celebremos como tal, pero entendemos que era la tradición de los judíos y que hasta el día de hoy celebran algunas, ¿verdad? Y la mayoría que están en la Biblia. La Navidad no. La Navidad no está ahí, ¿verdad? La Navidad efectivamente era un culto pagano. ¿De quién? Del Imperio Romano. El Imperio Romano, por el solsticio de verano, ¿verdad? Que son en estas fechas, de invierno, perdón, el solsticio de invierno, que es el 25 de diciembre y estas fechas, en el Imperio Romano tenían la tradición de adorar lo que es al dios Saturno, ¿verdad? Al rey del sol y supongo que a otros dioses, pero esa era lo que se celebraba en ese tiempo en el Imperio Romano, ¿verdad? A otros dioses y tenían la tradición efectivamente de entregar presentes o regalos a sus familiares. Eso era lo que se celebraba. En algún punto, ¿verdad? De la historia, la Iglesia Católica se introduce fuertemente en el Imperio Romano, pero fuertemente les digo que es la mayor autoridad, empieza a tener mucho poder dentro del Imperio Romano y mucha autoridad y empieza a tomar decisiones y se da cuenta que estas celebraciones paganas, ¿verdad? Del Imperio Romano, son a otros dioses, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica, al tener poder, empieza a seleccionar estas celebraciones y lo que hablábamos al principio, les da otro sentido, ¿verdad? Para no adorar a otros dioses, sino adorar ya cosas buenas, por decirlo así, le empieza a cambiar el sentido. Entonces la Iglesia Católica llega y dice, esta celebración hacia el dios Saturno, ¿verdad? En este tiempo de diciembre, 25 de diciembre, ya no vamos a adorar al dios Saturno, ya no vamos a celebrar eso a dioses paganos. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo, de Jesús. Es lo que vamos a celebrar, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando para los cristianos esta celebración
y los que creemos en Jesús, esta celebración empieza a recobrar sentido, ¿verdad? Empieza a cobrar sentido, porque no son dioses paganos, sino que vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de Jesús. Y sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre. Eso lo entendemos. La Biblia no dice fecha exacta del nacimiento de Jesús. Hay historiadores, estudiosos, teólogos, científicos, ¿verdad? Que con la historia y todo lo que la palabra de Dios hacen algunas matemáticas, sin embargo, aún no hay un acuerdo común, ¿verdad? Hay personas, estos historiadores, unos dicen que es en marzo y abril, que por ahí nació Jesús, pero asimismo hay otros historiadores que toman otras cosas de la historia en cuenta, ¿verdad? Que dicen que más bien es en octubre o septiembre el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? La cuestión es que no lo sabemos. No se sabe cuándo nació Jesús y sabemos que no es un 25 de diciembre, porque siempre está el pleito. Es que Jesús no nació un 25 de diciembre. Eso lo sabemos. Pero sacar un día simbólico, establecer un día simbólico para acordarnos del nacimiento de nuestro Salvador. O sea, eso yo no lo desprecio. Yo no lo desprecio y ese es el sentido de la Navidad. Y más que aprovechar este tiempo para hablar del nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador. Y así como en la Santa Cena, Jesús decía, haced esto en memoria de mí. ¿Verdad? O sea, que nos recordemos de Él cuando hacemos ciertas cosas. Entonces, sacar un día simbólico para hablar de Jesús, de su nacimiento, para recordarlo, claro, que a mí me fascina celebrarlo. ¿Verdad? Y si usted como cristiano no aprovecha este tiempo de la Navidad para hablar de Jesús, sino para pelear con la Navidad, o sea, si no aprovecha usted este tiempo donde la familia está unida, donde todo el mundo está alegre, donde la gente está de vacaciones, donde la gente está muy contenta, ¿verdad? La mayoría, si usted no aprovecha este momento para hablar de Jesús y de nuestro Salvador, me cuesta creer que aprovechemos otros momentos donde la gente está dispersa, donde la gente no está de vacaciones o está trabajando, o sea, es un tiempo que debemos aprovechar porque la gente está dispuesta a escuchar, está unida, la familia, y es el momento perfecto para darle el sentido correcto a la Navidad. Y eso es lo que nosotros celebramos, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de nuestro Salvador. Y esto es lo que quiero leer. Está en Lucas 2, del 7 al 14. Lucas 2, del 7 al 14. Y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor a los pastores, ¿verdad? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Tremendo pasaje, el nacimiento de Jesús. Increíble. Eh, este pasaje nos demuestra muchas cosas sobre Jesús y sobre el propósito y sobre el plan divino de Dios para con nosotros y sobre el mensaje de la Navidad. Ese fue el plan desde un principio, de que Jesús naciera en un pesebre.
Y es algo incongruente. Es algo incongruente para muchas personas y por eso muchas personas no le reconocieron y muchas personas no le reconocen hoy. Porque hay algo como que no concuerda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Dios y hablamos de Jesús, hablamos normalmente de un rey, ¿verdad? Y si usted busca en Google, igual, las 100 personas más influyentes de la historia o las personas más influyentes de la historia, te van a salir un montón de páginas o de libros donde normalmente ponen a Jesús de primero como la persona más relevante, más influyente del mundo, el que más ha producido cambios, el que vino a cambiar todo. Y estoy hablando de páginas web, o sea, no cristianas, libros no cristianos, de historiadores. Jesús es la persona más relevante de la historia que ha existido y que ha pisado la tierra. Ese es Jesús. Y viéndolo así como a nivel del mundo, ¿verdad? Pero cuando leemos su palabra nos damos cuenta que Él es más, que no tenemos palabras para explicar qué es Él, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el verbo, dice Juan 1. O sea que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Jesús era el verbo. Jesús está desde antes. Él es preexistente del mundo. Él es nuestro creador. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es Dios. Dice mi Padre y yo uno solo somos. Ese es Jesús. Y cuando hablamos de tanta grandeza, ¿verdad? De tantos atributos que nadie más tiene, solo Él, nos cuesta razonar y entender cómo Él nació en un pesebre. Y yo no sé si usted sabe qué es un pesebre, pero un pesebre es un lugar no apto para muchas cosas y menos para nacer. Un pesebre es donde comen los animales, normalmente está dentro de un establo. Y es donde el lugar donde comen los animales. Y es un lugar sucio. No es un lugar higiénico. No es un lugar apto para que un niño nazca. Es un lugar que huele mal. Y ahí es donde nació Jesús. Entonces uno dice, ¿cómo un rey de reyes, teniendo todas las posibilidades del mundo, teniendo todas las riquezas que existen, que él mismo creó, teniendo todo, vino a nacer en un pesebre? Y es ahí donde la gente le cuesta reconocer ese cambio, porque como que no concuerda una cosa con la otra. Jesús mínimo, la gente piensa, Jesús mínimo, o sea, debió haber nacido en un palacio, con todos esos atributos que acabamos de decir, y con todo lo que Él es, mínimo en un palacio, tuvo que haber nacido, siendo un rey. Y es por eso que los judíos no lo reconocen, porque los judíos esperan a un Mesías que nazca en un palacio, que nazca con todas las comodidades del mundo. Sin embargo, Jesús nos demuestra su camino descendente, que siendo rey, siendo Dios, perfecto hombre, desciende hasta lo más bajo y nace en un pesebre, en un lugar sucio. Y aquí es donde yo quiero traer el paralelismo a nuestra vida. Porque el mensaje de la Navidad, escuche bien, el mensaje de la Navidad y el mensaje del Evangelio es para aquellas personas cuyas vidas se parecen más a un establo que a un palacio. El mensaje de la Navidad y del Evangelio es para aquellas personas cuyas vidas se parecen más a un establo que a un palacio. Y usted dice, ¿cómo así? ¿Quién dice eso? Eso no es así. O usted puede decir, mi vida
en realidad no es un pesebre. O sea, no tengo todo, pero bueno, trabajo, visto bien, tengo mi ropita, vivo ahí en la casa, alquilo, tengo mi casa propia. La verdad es que mi vida no se parece a nada en un pesebre. Yo me pongo colonia, no huelo mal. No soy el más rico del mundo, pero tampoco, o sea, he caído tan bajo y no se parece en nada a un pesebre en mi vida. Y eso es lo que hace que no podamos reconocer a Jesús en nuestra vida. Eso es lo que impide ese orgullo, esa falta de honestidad en nuestras vidas, esa falta de sinceridad, es lo que impide muchas veces que Jesús nazca en nuestros corazones y que podamos reconocer lo que Él es, dice el pasaje, nuestro Salvador. Porque Él está hablando aquí de algo interno, del pesebre que llevamos dentro. Nosotros como seres humanos normalmente presentamos nuestra mejor versión, lo mejor de nosotros. Cuando usted está enamorado y usted tiene una cita con su novia y la está conquistando, ¿verdad? Usted va con la mejor ropa, con la mejor colonia, con la mejor faja, con los mejores zapatos, con lo más nuevo que usted tenga. ¿Por qué? Porque usted la está conquistando y usted quiere impresionar. Siempre damos nuestra mejor versión. Si usted va a una entrevista de trabajo, ¿usted qué? Va con lo peor, usted va con lo mejor, usted practica diálogos, practica respuestas, el léxico, las palabras que va a decir, usted usa su mejor léxico, las mejores palabras que usted tenga, usted las usa en esa entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque usted está buscando algo, usted quiere impresionar al jefe, al encargado de la empresa. Siempre damos la mejor versión. Sin embargo, llevamos un pesebre por dentro. Nuestras envidias no las mostramos, nuestros pecados no los mostramos, nuestro orgullo no los mostramos porque eso no es bonito. Y empezamos a poner una careta de palacio, una careta de mesón, ¿verdad? Que era donde Jesús iba a nacer. Y decimos nosotros estamos bien. Y si nos preguntan cómo está, estamos bien. Pero por dentro estamos llenos de inseguridades, llenos de temores, de incertidumbres, de dudas, de mentira. Estamos llenos de maldad. Y eso no se lo mostramos a nadie porque no es bonito. Yo no conozco a una persona que llegue y se presente con una persona que está conociendo y le dice, mira, soy Joel, yo soy un mentiroso, soy un ambicioso, soy un orgulloso. Eso no lo decimos. Eso es algo que solo nosotros conocemos, ni a las personas más cercanas, que tengamos más confianza. Normalmente lo ocultamos. Pero ahí es donde nace Jesús, en el corazón pesebre. ¿Qué necesita Jesús para nacer? Y es simplemente estas características. Que uno esté sucio, que uno huela mal, que esté lleno de errores, que uno esté lleno de pecado. Es ahí donde Jesús nos ve y es ahí donde Jesús nace. No en corazones perfectos que nacieron en un palacio. Y Jesús lo predicó. Mientras estuvo en la tierra, Jesús nunca se juntó cuando lo viste codearse con gente fina, con gente de la clase alta, con los gobernadores. Jesús vino y caminó con los humildes. En las bienaventuranzas decía, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los necesitados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. A lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Ese es el camino descendiente de Jesús. Y a esos vino.
En Marcos dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Es que Él vino por los heridos, por los enfermos. A esos vino Jesús. Jesús, la única vez o las veces que estuvo con gente de mucho poder, Herodes, eh, Pilatos y toda esta gente, los vio y estaba en condición de ¿qué? De prisionero. Estaba esclavo, estaba preso. La única vez que estuvo con este tipo de personas. Jesús vino a humillarse como nadie. Las señales que le da el ángel a los pastores le dicen, hey, no se equivoquen. Ha nacido un Salvador en la ciudad de David y no se equivoquen. Porque al escuchar Salvador, uno dice, en cuna de oro nació. Pero le da las señales y le dice, está envuelto en pañales y en un pesebre, para que no se equivoquen. Este era el plan desde un principio, no fue algo improvisado. Por eso estas señales. Y un pañal es lo más bajo que representa en la fisiología humana. Y un pesebre es algo muy sucio. Pero ahí es donde Jesús nace. El sentido de la Navidad es una visita de Dios a nuestro establo. A eso que no le decís a nadie. Que estás lleno de errores, pero no los admites. Que pensamos muchas cosas malas, que envidiamos a muchas cosas, maldecimos a muchas personas. Y eso lo ocultamos. Pero hoy es la Navidad, donde puedes hacer ese cambio y reconocer y dejar el orgullo a un lado y abrir campo en el mesón para que Jesús pueda nacer en nuestros corazones. No nos confundamos de evangelio. No creamos que poner una careta, una cara bonita, es ser cristiano. Ser cristiano es ser sincero y reconocer que estamos llenos de maldad y que Jesús es nuestro Salvador. Y a eso vino Él, y a eso nació. Él dice, nació un Salvador, y dice que va a ser de gozo y alegría. ¿Para quién? Para todos. Cuando Jesús nace en nuestro corazón, cuando nos visita, es donde la Navidad tiene sentido. Y ese es el sentido verdadero de la Navidad, de que Él nos salva de nuestra maldad, nos salva de nuestro pecado, nos salva de nuestros errores. Él nos salvó cuando nació. A veces tenemos tantas cosas en la vida, en nuestro corazón, que no tenemos espacio para que Él nazca, así como en el mesón. Dice que estaba todo ocupado. Y muchas veces la envidia, el orgullo, todas estas cosas que mencionamos, no permiten que Jesús nazca en nuestros corazones. Quiero terminar con una pregunta que está en Isaías 53. El nacimiento de Jesús fue profetizado 700 años antes. Por eso estamos seguros de que era el plan. Y después 400 años antes, igual del nacimiento, también fue profetizado otra vez. De que un niño, un salvador, un libertador, iba a nacer en la ciudad de David, en Belén. Isaías fue una de las personas que profetizó en el capítulo 9, pero en el 53, Isaías llega y hace una pregunta y dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién se ha fiado de lo que decíamos? ¿Quién ha creído lo que nosotros dijimos de que iban a ser un Salvador? ¿Quién lo creyó? Diciendo como nadie. Sabemos que muchas personas no lo han creído y lo niegan al día de hoy. Pero hoy, en esta Navidad, usted puede tomar la decisión y decir,
si crees o no. Ya estaba profetizado y era el plan. Y Él es tu Salvador. Pero ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y hoy yo los invito, los motivo a que usted diga, yo he creído ese anuncio de que Jesús nació y de que Jesús es mi Salvador. Y este es el mensaje y este es el sentido verdadero de la Navidad, de que nos ha nacido un Salvador a todos nosotros y que nos salvó de todas las cosas malas, pero tenemos que abrirle espacio y desechar muchas cosas y ser sinceros, ser honestos con nosotros mismos para abrirle campo y serles fiel hasta el final. Así que vamos a tener un tiempo para terminar este mensaje y para orar. Padre, gracias Señor por este tiempo, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos hablas continuamente, Señor, a nuestro corazón, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que tú naciste, Señor, y que tú eres nuestro Salvador, Señor. Y hoy te entregamos nuestra vida, Señor. Hoy somos sinceros, Señor, honestos delante de ti y reconocemos que no podemos ocultarte nada. Nada, ni las cosas más feas de nosotros podemos ocultar de ti, Señor. Gracias, Señor, porque viniste, Señor, por amor y porque viniste a rescatarnos, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y